A ver, uno podría pensar que los grandes cambios en la historia nacen de debates teológicos complicadísimos, pero a veces no. A veces todo empieza con la crisis personal de un solo hombre. Esta es la historia de cómo la desesperación de un rey por tener un heredero no solo rompió un matrimonio, sino que partió en dos el mapa del cristianismo y dio a luz a la Iglesia anglicana. Nos vamos al siglo XVI. El rey Enrique VIII de Inglaterra toma una decisión que va a cambiar el mapa del cristianismo para siempre. Fue un acto de ruptura total con Roma, sí, pero su motivación no era la fe, para nada. Era la necesidad, la obsesión por tener un heredero varón. Y esta es la pregunta del millán, ¿no? ¿Cómo es posible que la obsesión de un monarca por un heredero desencadenara una reacción en cadena que acabó redefiniendo la fe de millones de personas? Pues para entenderlo, tenemos que empezar por el principio, por el divorcio que lo inició todo. Y todo comienza justo aquí. Porque la historia del anglicanismo no es solo la de un divorcio real, es una tormenta perfecta de política, ambición personal y, por supuesto, religión. Aquí es donde hay que desmontar, quizá, el mayor mito sobre Enrique VIII. Él no era un reformador protestante como Lutero, de hecho es que detestaba sus ideas. Años antes el Papa lo había nombrado defensor de la fe por escribir precisamente contra el protestantismo. Su lucha no era contra la doctrina católica, era contra el poder del Papa. Y entonces llega el movimiento clave, en 1531. Enrique se nombra a sí mismo cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y ojo, encontró el apoyo que necesitaba porque el clero y el pueblo ya estaban bastante hartos de los impuestos de Roma y de la riqueza inmensa de los monasterios. Fue una jugada maestra, una decisión religiosa con unos beneficios políticos y económicos enormes. Y por si quedaba alguna duda, en 1539 el propio Enrique redactó los 6 artículos. Con ellos reafirmó dogmas clave del catolicismo, como la transustanciación o el celibato. Vamos, que lo dejaba clarísimo. La Iglesia de Inglaterra era católica en su fe, pero inglesa en su liderazgo. La ruptura fue con el Papa, no con la fe. Claro, tras la muerte de Enrique, Inglaterra se sumió en el caos. La fe de la nación empezó a oscilar de una forma violenta, cambiando radicalmente con cada nuevo rey o reina que llegaba al trono. Un lío. Imaginemos el desconcierto de la gente de a pie. Primero, el joven rey Eduardo VI da un giro radical hacia el protestantismo calvinista, vaciando las iglesias de imágenes. Luego, su hermana María I toma el poder y arrastra el país de vuelta al catolicismo con una represión tan brutal que la historia la recordaría como Bloody Mary, María la Sanguinaria. No fue hasta la llegada de la tercera hermana, Isabel I, que por fin se encontró un camino intermedio. Aquí vemos dos formas totalmente opuestas de gobernar. María intentó imponer la fe por la fuerza y lo único que consiguió fue generar un resentimiento anticatólico brutal. Isabel, en cambio, fue muchísimo más astuta. Creó una solución de compromiso, una vía media, y al nombrarse gobernadora suprema de la Iglesia, en lugar de cabeza, apaciguó a muchos. Con ella, de verdad, nació el anglicanismo que conocemos hoy. Después de décadas de caos, idas y venidas, fue el larguísimo reinado de Isabel I el que por fin cimentó la identidad de esta nueva Iglesia nacional. Pero, ¿sobre qué pilares se construyó? Y aquí están sus cimientos, una mezcla muy interesante de lo viejo y lo nuevo. Se mantuvo la estructura católica con obispos, pero ahora con el monarca a la cabeza. Se adoptó la autoridad protestante de la Biblia y solo 2 sacramentos, y se respetaron los credos antiguos para mantener la conexión con la Iglesia histórica. Era un equilibrio delicado, casi de funambulista, la corona y la mitra unidas de una forma completamente nueva. Y para formalizarlo todo, para ponerlo por escrito, se crearon 2 textos clave: los 39 artículos de religión y el libro de oración común. Juntos establecieron la doctrina y la liturgia que darían al anglicanismo una identidad única. Separada de Roma, sí, pero también distinta del protestantismo más radical del continente. Pero la historia, claro, no termina en las costas de Inglaterra. La decisión de aquel rey del siglo XVI estaba a punto de tener un impacto global que nadie podría haber imaginado. Esa primera ficha de dominó que derribó Enrique VIII provocó un efecto en cadena que recorrió el mundo. Con la expansión del Imperio Británico, esta nueva rama del cristianismo se extendió por todos los continentes, redibujando el mapa religioso del planeta para siempre. Y el legado no se detuvo ahí. De este tronco anglosajón nacieron movimientos tan influyentes como el presbiterianismo, el metodismo o el evangelicalismo, corrientes que hoy suman cientos de millones de seguidores en todo el mundo. Y pensar que todo, directa o indirectamente, se remonta al deseo de un rey por tener un hijo, es que es increíble. Y con esto llegamos al presente.
Porque lo fascinante, de verdad, es cómo una historia de hace casi 5 siglos sigue resonando hoy en nuestra propia política e identidad global. Pensemos en algo tan actual como el Brexit. Ese debate sobre soberanía, sobre identidad nacional, sobre tener una relación única con Europa, tiene sus raíces aquí, en esa primera ruptura que forjó una idea de excepcionalismo inglés. Como vemos, el pasado nunca está realmente muerto. Y esa es la pregunta final que nos deja esta historia. La del anglicanismo nos muestra que la política, la identidad y la fe están entrelazadas de una forma que es imposible de separar. Y nos recuerda que, para entender hacia dónde va nuestro mundo, a veces la mejor pista se encuentra en las decisiones que se tomaron hace siglos.